En abril de 1985, en distintas repúblicas tuvieron lugar los mítines y huelgas con el fin de separarse de la Unión Soviética. Eso fue la reacción a la política de reconstrucción de Mikhail Gorbachev, el presidente del Comité Central del Partido Comunista. Los armenios aprovecharon la situación con habilidad para realizar sus planes viles. Con el pretexto del caos en el país y la violación de los derechos de los armenios que vivían en Azerbaiyán, los líderes del partido Dashnak Tutun en Armenia y países extranjeros inventaron el problema de Karabaj montañoso. Así empezó la guerra no declarada entre Azerbaiyán y Armenia. ¿Pero qué necesitaban en realidad los armenios? ¿Creen ustedes que estas personas que se comportan como nobles piensan en nosotros en Ereván? No, que piensan solo en las tierras. Eso precisamente para eso. ¿Para qué necesitan Karabaj montañoso? Estas palabras se han citado del capítulo que cuenta sobre los sucesos en Sumgait del libro El Comité de la Seguridad Nacional y el Poder de Filip Babkov, el primer vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional de la Unión Soviética. Sí, los armenios necesitaban tierra. Este deseo se convirtió en un gran sueño, en una paranoia en las bocas de los intelectuales, funcionarios públicos, nacionalistas fervientes y obreros. Filip Babkov, la tarea principal era la ampliación del territorio armenio. Los llamamientos del partido de Dashnak influyeron de una manera increíble en la mente de las personas. Sí, ellos necesitaban un territorio más grande para realizar la utopía de Gran Armenia, así que para obtenerlo ellos empezaron a realizar sus acciones sucias. Hace 20 años, en febrero de 1888, los nacionalistas armenios con la ayuda del partido Dashnak Tutun cometieron las acciones sangrientas, durante las cuales 32 personas fueron asesinadas. 26 de estas eran armenios, 6 los representantes de otras naciones. La acción fue cometida con el fin de demostrar al resto del mundo que los azerbaiyanos eran asesinos, bandidos y una nación feroz. Es interesante, ¿cuál fue el motivo de las acciones cometidas en Sumgait y por qué ellos eligieron Sumgait? Antes de contestar a esas preguntas, veamos la cronología de los sucesos. Es extraño que Mikhail Gorbachev, después de llegar a ser el presidente, empezó a emprender una política pro-Armenia y los juntó en su alrededor. Designó a Shahnazarov el responsable por los asuntos políticos, a Ganbikan por los asuntos económicos y a Sitarian el responsable de la planificación. Y estos, con el apoyo de Gorbachev, empezaron a realizar con gran entusiasmo sus pretensiones territoriales. Y lo primero que hicieron fue el alejamiento de la arena política del primer vicepresidente del Soviet de Ministros de la Unión Soviética y el miembro del Buró Político Haydar Aliyev, que no les dejaba conseguir su meta. Y en octubre de 1987 lo consiguieron. En noviembre del mismo año, el académico Aganbekyan, en su discurso delante de la comunidad armenia en París, dijo que sería oportuno separar el Karabaj montañoso de Azerbaiyán y cederlo a Armenia. Alexander Yakovlev, el secretario del Comité Central del Partido Comunista, el miembro del Buró Político y el fundador de la política de reconstrucción. Así es, Aganbekyan no actuó en París por iniciativa personal. No sería posible hacerlo sin la bendición de Gorbachev. En los medios de comunicación de masas y mundiales de la Unión Soviética se inició una propaganda amplia en esta dirección planeada de antemano. La apoyaban de las fuerzas pro-armenias internas Borovik, el académico engañado Sájarov, Starovoytov y otros, y desde fuera el lobby armenio. El encuentro de Gorbachev con la comunidad armenia en América en diciembre de 1987 tampoco fue casual. El lobby armenio regaló obsequios de valor a Gorbachev y a su esposa. Eso significaba el acuerdo de Gorbachev de que pronto el problema de Karabaj montañoso solucionara a favor de los armenios. Después de este acuerdo, en varias regiones de Armenia y de Karabaj montañoso celebraron grandes mítines. El 13 de febrero en Stepanakert, delante del comité del partido regional, se reunieron 5.000 personas. Pronunciaron las exigencias de ceder Karabaj montañoso a Armenia lo pronto posible. El 18 de febrero, Akopian y Gabrilian, que fueron recibidos por el comité central, pronunciaron un discurso ante un mitin de 10.000 de participantes en Stepanakert, durante el cual afirmaron que Moscú les apoyaba y que pronto el problema de Karabaj montañoso estaría resuelto a favor de los armenios.
En Bakú y otras regiones empezaron los mítines de protesta. En Karabaj montañoso, el nacionalista activo Manucharo creó una organización llamada KRUNG. Por la exigencia de esta comunidad, en todas las provincias y ciudades de Karabaj montañoso se celebraron sesiones de los consejos de diputados. En la agenda había solo una cuestión: que Karabaj montañoso se separe de Azerbaiyán y se una a Armenia. Esta decisión anticonstitucional se recibió con silencio absoluto por parte de Moscú. Sí, que los armenios necesitaban tierra. Los azerbaiyanos que vivían en Armenia fueron deportados de su patria histórica. El 22 de febrero en Askerán los armenios asesinaron a 2 jóvenes azerbaiyanos. Filip Babko escribió sobre este suceso en su libro El Comité de la Seguridad Nacional y el Poder. Se puede discutir mucho quién ha empezado primero, Azerbaiyán o Armenia, pero el hecho se queda como es: las primeras víctimas han sido azerbaiyanos. Esto intensificó más la hostilidad entre dos naciones. El 26 de febrero en Sumgait tuvo lugar un gran mitin. Pronunciaron los llamamientos sobre la defensa de los derechos de los azerbaiyanos. Hay un factor más que demuestra que las acciones realizadas en Sumgait han sido planeadas de antemano. Desde el 1 de enero hasta 25 de febrero en 1988, hasta 1.000 de armenios, sacando 8.343.691 rublos de sus cuentas en cajas de ahorros, abandonaron deprisa la ciudad. Es muy extraño que las autoridades de la ciudad fueran enviadas a Moscú en comisión de servicio justamente a finales de febrero. El jefe de la policía fue despedido y el jefe del departamento del Comité de Seguridad en Sumgait fue designado a otro puesto. Se puede decir que la ciudad se ha quedado sin cabeza. El 27 de febrero el alboroto aumentó, la insumisión era vasta y los cuerpos de seguridad estaban paralizados. Les confiscaron todas las armas. Se destruyeron muchas viviendas y tiendas, se quemaron coches. Era imposible tranquilizar a los participantes del mitin. El 30 de noviembre de 2007, con motivo de la muerte de Khrushchev, el expresidente del Comité de la Seguridad Nacional, el periódico británico The Times en su página web demostró directamente que Khrushchev y otros empleados del comité realizaron los actos de sabotaje en varias ciudades de la Unión Soviética, abusando de las reclamaciones justas de la población local. Aquí se puede incluir tales ciudades como Sumgait, Bakú, Tbilisi, Vilnius, Riga, etc. Aquel momento las tropas soviéticas fueron deslocadas en distintos barrios y calles de Sumgait, pero por una causa desconocida no intervinieron. El 28 y 29 de febrero en Sumgait tuvo lugar una acción sangrientada. 32 hombres fueron asesinados. El 1 de marzo en la ciudad decretaron el toque de queda. Es bien extraño, ¿por qué las tropas soviéticas prefirieron esperar? Gorbachev el 18 de junio de 1988, en una sesión del Soviet Supremo, dijo que las tropas tardaron a Sumgait solo 1 hora. Y eso fue una mentira. El ministro de Defensa de la Unión Soviética, Yazov, lo confirmó también en una de sus entrevistas. Es interesante, ¿por qué los extremistas armenios eligieron Sumgait? Eso también tenía su razón. En Sumgait, que era la ciudad de obreros, había unos 10.000 adolescentes que estudiaban en las escuelas técnicas. Estos jóvenes que vinieron de distintas provincias estaban lejos de sus familias y de la protección de sus padres. En los tiempos de la Unión Soviética, el sector industrial estaba bastante desarrollado en Sumgait, pero la construcción de viviendas estaba en un nivel bajo. 17.000 personas esperaban su turno para recibir una vivienda. 20.000 habitantes de la ciudad vivían en barracas. La situación criminogénica no era estable. A más de 10.000 prisioneros les mandaron a Sumgait para trabajos forzados. Además, la ausencia de las autoridades de la ciudad y de los cuerpos de seguridad contribuyó al aumento de los desórdenes públicos. Según los datos de la acción penal, desde el 7 de febrero hasta 3 de marzo de la República de Armenia vinieron 210 personas, sobre todo los armenios, que se instalaron temporalmente en los hoteles Absharon, Gençlik, Demiryol Vokzali, Azerbaiyán y en el Hotel Bahar en Sumgait. Después se hizo claro que estas personas llegaron para hacer sabotaje entre los ciudadanos. Uno de los activistas armenios, Eduard Grigorian, lo confesó en su declaración, pero de eso hablemos más tarde.
Aquellos y amados visitantes tenían videocámaras que la gente pobre no podía comprar entonces. En un plazo corto en Stepanakert elevaron un monumento a los armenios caídos. En Ereván publicaron el libro Sumgait, Genocidio, Verdad, y lo distribuyeron en Rusia. Los videomateriales sobre los sucesos en Sumgait fueron enseñados en muchos países del mundo, y de esa manera iniciaron una propaganda activa contra nuestro país, como si Azerbaiyán cometiera genocidio contra los armenios. Se organizó un grupo de investigación. Primeros meses casi 1.000 de personas se detuvieron como sospechosos. 500 personas fueron aprehendidas. 94 personas fueron condenadas. A diferentes delincuentes dieron varios castigos. Pero a pesar de que los azerbaiyanos de Armenia y de Karabaj montañoso se deportaron, se mataron, se martirizaron con atrocidad y fueron robadas sus propiedades, no se le condenó a ningún armenio. Eduard Grigorian, armenio por nacionalidad, de quien ya hemos hablado antes, en su declaración dada al grupo de investigación testimonió que a mediados de febrero de 1988 un grupo de emisarios de Ereván llegó a su casa. Más tarde se supo que él cumplía distintas comisiones, le daban dinero y drogas. Edik, con el apodo Pasha, reunía en su alrededor a unos adolescentes o adultos, les contaba que si participaran en ciertas operaciones ganarían mucho dinero, etc. El 27-29 de febrero, Grigorian empezó a manejar los desórdenes, diciendo frases como en Stepanakert matan a los azerbaiyanos, atraía mucho más jóvenes, les daba dinero y drogas. Ellos robaron unas veces las casas de los armenios que vivían en distintos barrios y calles de Sumgait. Lo más extraño era que la lista de los armenios, las casas de los cuales iban a robar, fue escrito de antemano. Grigorian tenía las señas de los armenios que se negaron a apoyar el Comité Karabaj Montañoso y la comunidad Krung. Claro que precisamente ellos llegarían a ser víctimas. La primera víctima fue la familia de Mejlumian, que vivían en el tercer barrio. Los bandidos irrumpieron en la casa, pegaron a todos los familiares, robaron los objetos de valor, y Eduard Grigorian violó a la hija del amo de casa, Grigori Mejlumian, Karina Mejlumian. El investigador: ¿se ha acordado de Mejlumian? Grigorian contestó: sí, es ella. Los hechos siguientes eran más brutales. Grigorian: yo participaba en los desórdenes públicos. Grigorian con su grupo irrumpió en el apartamento de Petrosian, que vivía en el mismo barrio en casa 33, desparramó todas las cosas y echándolas a la calle quemó. El investigador: es Petrosian, ¿le recuerda? Grigorian: sí, pero no me parece que le hable. Ahora tiene este aspecto. Si lo vieran entonces, cuando entré en su despacho y lo vi por primera vez, parecía más a un liebre que a un hombre. El investigador: él dice que le golpearon con un objeto obtuso, pero no murió. Grigorian: sí, no murió. Pero Grigorian no se aliviaba y violó y mató a Emma Grigorian. En pocas palabras, durante las acciones en Sumgait, Eduard Grigorian mató a 5 armenios, violó a 8 mujeres. Los resultados de la investigación demostró que Igor Ogano, que también era armenio, Vazgen Sarkisyan, Karina Gasparian, que trabajaba en el servicio de socorro, ayudaron en mucho a Grigorian. Hoy en día los armenios declaran que en 1988 en Sumgait fue cometido el genocidio contra armenios y sus empresarios que viven en el extranjero intentan de ocultar la verdad real de la humanidad. Volvamos un poco atrás, la historia. El día 18 de julio de 1988, en la sesión del Soviet Supremo de la Unión Soviética entre los diputados de Gorbachev, tuvo lugar el diálogo siguiente. Gorbachev: díganme, ¿cuántos azerbaiyanos vivían en Ereván a principios del siglo corriente? Ambarzuman: es difícil responder. Gorbachev: puedo ayudarle. Al principio del siglo corriente, 43% de población de Ereván eran los azerbaiyanos. ¿Y ahora? ¿Cuál es el porcentaje? Ambarzuman: ahora son mucho menos, tal vez 1%. Gorbachev: no es que lo diga para acusar a los armenios, pero es verdad que les han deportado y han expulsado a los azerbaiyanos. Este diálogo muestra que incluso Gorbachev a veces confesaba sinceramente la limpiadura étnica de los armenios contra los azerbaiyanos. Actualmente en Armenia no hay ningún azerbaiyano, y en Azerbaiyán, según las fuentes fidedignos, viven 30.000 armenios. Los sucesos en Sumgait fueron una acción planeada y bien pensada. Ha de mencionar que si no por el humanismo y sabiduría del pueblo azerbaiyano, la lista de las víctimas de las acciones en Sumgait sería mucho más larga. El pueblo que escondió en aquel periodo difícil a tantas familias armenias en sus casas no puede ser malo.
Rosa Danilian, yo quiero mucho a los azerbaiyanos y ellos me quieren a mí. Nunca olvidaré tanto bien que me han hecho.